Hoy vamos a tener un tema que se titula La misericordia de Dios es para todos. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios es para todos? Dios es grande en misericordia, infinito. Dios tiene misericordia, inclusive con las personas que no lo buscan, con aquellas personas que están apartados de su palabra. Él siempre tendrá misericordia. Él dice que Él hace salir el sol sobre buenos, sobre justos y sobre injustos, sobre los malos, sobre los buenos. Todos los días tiene toda una mañana preciosa para cada una de las personas, sean buenas o sean malas. O sea, la misericordia de Dios son sin discriminación de personas. Pero el hecho de recibir un milagro no es sinónimo de salvación, porque he visto muchas personas que cuando reciben un milagro ya creen que son salvas porque recibieron un milagro. No, los milagros dependen de la misericordia de Dios, y la palabra de Dios nos dice que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia, y Él sí es grande en misericordia, infinito en misericordia. Él sigue haciendo milagros, pero el hecho de que usted no reciba un milagro, el que un milagro que usted desea, no quiere decir que Dios no está haciendo milagros con usted. Hay muchos milagros que Dios nos hace en nuestra vida, pero que no los vemos. ¿Sabe por qué no los vemos? Porque son cosas que Dios nos ha dado que no se las hemos pedido, porque sabe el Señor que las necesitamos, tales como un hogar. ¿Quién ha pedido por un hogar precioso y sin embargo lo tenemos? Eso Dios nos los ha dado. La familia que tenemos, todo eso nos lo ha dado. Son bendiciones que Dios nos da constantemente. La familia que tenemos a nuestros amigos, nuestros vecinos, todas son bendiciones constantes. Pero las que nosotros deseamos, muchas veces el Señor no nos las da. ¿Pero por qué no nos las da? Porque a veces no nos conviene lo que nosotros estamos pidiendo. Dios es el que sabe qué es lo que nos conviene. Y Dios no nos da lo que nosotros queremos. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Hay muchas personas que piden a Dios cosas que al final terminan en un desastre para esa persona, terminan apartándose del camino del Señor. Usted ve personas que a veces piden por un milagro de salud, el Señor les hace ese milagro de salud y vuelven otra vez a su vida a lo que eran antes. Entonces, ¿fue un milagro de salvación? No, ¿verdad? Como le digo, la misericordia de Dios no es sinónimo que nosotros seamos salvos, sino que la misericordia de Dios es grande, es infinita, y Dios sigue haciendo misericordia. Dios es bueno con malos, con justos, con todas las personas. Él seguirá siendo misericordioso. Entonces, el hecho de recibir un milagro no quiere decir que es un hijo de Dios o que sea salvo. No, el milagro depende de la misericordia de Dios. Vea, hay muchas personas que son unos verdaderos hijos de Dios, que están leyendo la palabra, que viven conforme a la palabra, que van a la iglesia, se congregan, y sin embargo no reciben el milagro que buscan. Pero reciben otros milagros que no los están buscando porque sabe Dios que son los que necesitan. Nosotros cuando empezamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, vemos la mano de Dios en todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y damos gracias a Dios por el nuevo aire, el nuevo día que tenemos, el aire que respiramos. Muchas cosas que Dios nos da que pasan desapercibidas, pero que es el milagro de Dios, su mano sosteniéndonos en todo momento. Amén. Vamos a leer, por favor, me acompañen en su Biblia, en Lucas capítulo 17, verso 11. Aquí la Biblia nos habla de los 10 leprosos que son limpiados. 10 leprosos. Nosotros sabemos la historia, ¿verdad?, de los 10 leprosos. Sin embargo, un solo leproso regresó a darle la gloria a Dios. Aquí podríamos sacar como, no una doctrina, porque nosotros podemos hacer doctrina de un solo capítulo, sino ver que de un 10% de las personas que reciben un milagro, solamente uno fue salvo, que recibió la salvación. Lucas capítulo 17, verso 11. Amén. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vea, todos los pecadores, todas las personas siempre están buscando un milagro de Dios, todas, incluyendo los cristianos, también están buscando un milagro de Dios, siempre estamos buscando un milagro de Dios. Pero los milagros materiales, eso de sanación, prosperidad económica, que se nos arreglan las situaciones laborales, familiares, el entorno, con los compañeros, con los vecinos, esas son bendiciones materiales, y como bendiciones materiales dependen a la misericordia de Dios, y la palabra de Dios nos dice el Señor, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y no es el que más corra, o sea, no es el que más ora, el que más ayude, sino el que Dios tenga misericordia. Los milagros de Dios tienen un propósito. Pero usted mira los milagros de Jesús, todos los milagros que Él hizo, la resurrección y la conversión del agua en vino, tenían un significado espiritual, no solamente el hecho del milagro. Cuando multiplicó los panes y los peces, tenía una connotación espiritual. No simplemente era para alimentar físicamente a esa persona, sino para decirle que Él era el pan de vida.
el que tenemos que recurrir todos nosotros si queremos vivir espiritualmente, porque tenemos una vida física, caminamos, andamos como cualquier persona, pero tener una vida espiritual significa estar agarrado al Señor, ir a ese manantial de vida, ir a esa fuente inagotable de alimento espiritual que nos da nuestro Señor Jesucristo y que solamente encontramos a través de su palabra, leyendo su palabra, estudiándola, congregándonos tales como Él nos ha dado. Entonces, esos beneficios materiales, esos milagros materiales, dependen de la misericordia de Dios. Pero ¿cuáles son los beneficios que realmente nosotros tenemos que buscar? Son los beneficios espirituales. ¿Y cuáles son los beneficios espirituales? La fe. Porque por eso dice la palabra de Dios, busca primeramente, ¿qué cosa? Los milagros. No, ¿verdad? Buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios solamente lo podemos ver con los ojos de la fe. ¿Qué es el reino de Dios? Es ver el gobierno de Dios en todo momento alrededor de nuestra vida. Dios sigue gobernando, Dios sigue haciendo maravillas, Dios sigue haciendo proezas. Pero como decía Job, tenemos que dar gracias a Dios por las cosas buenas y por las malas no. Malas para nosotros, pero que son un propósito que tiene Dios con nosotros para ir trabajando espiritualmente en la vida de cada uno de nosotros. Esas cosas malas, la pérdida de un familiar, perder un trabajo, nuestra salud que ha tenido deficiencia. Todos son un propósito que Dios tiene para que lo busquemos a Él. Entonces, no son malas a los ojos nuestros, pero a los ojos de Dios tienen un significado. Y el significado espiritual es que pongamos la mirada en Él, no en las cosas materiales. Por eso dice la palabra, buscar primeramente las cosas espirituales, el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán. No, la palabra de Dios dice, vienen por añadidura. La salud, la prosperidad, las relaciones familiares, laborales, se componen. Cuando nosotros buscamos al Señor, todo empieza a funcionar si nosotros nos ajustamos a la palabra. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino. O sea, el que me sigue, dice Jesucristo, tendrá vida eterna, vida en abundancia. No solamente cuando entreguemos nuestro cuerpo o cuando moramos, sino ahora, actualmente. Vean, cuando usted cumple, obedece la palabra de Dios, todo le marcha bien. Todo empieza a marchar bien, porque este es el camino de vida, la palabra que nos da vida, vida espiritual para que podamos seguir adelante. Entonces, la fe nos lleva a la salvación espiritual, a la sanidad espiritual. ¿Cuál es la sanidad espiritual? Ser libre de la vida pecaminosa, ser libre de nuestra concupiscencia, de nuestra vana manera de pensar. Ya no, entonces, cuando nosotros vivimos la palabra, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Cambiamos nuestra forma de pensar, y si cambiamos nuestra forma de pensar conforme a la palabra, cambiamos nuestra forma de actuar. Y eso es buscar las cosas espirituales, vivir para Cristo. Y eso es lo que Dios tenemos que hacer en todo momento. Mire lo que nos dice 1 Pedro 2:24. Sin quitar el dedo ahí de Lucas, volvemos ahorita otra vez a Lucas. 1 Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. O sea, aquí cuando se habla de la herida de Cristo para sanación, muchas personas lo relacionan con las sanidades físicas. No, Cristo murió en la cruz del Calvario para que a través de sus heridas seamos sanados de la lepra del pecado. Porque de no, entonces, ¿cómo sanaba Dios antes de la crucifixión de Jesús? Los milagros de sanación Dios los sigue haciendo desde antes de la crucifixión de Jesucristo como después de la resurrección de Jesucristo. O sea, los milagros físicos de sanidades no dependen del sacrificio en la cruz del Calvario, de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es para curarnos de la lepra del pecado, porque por su sangre somos redimidos de la lepra del pecado. Cambiamos nuestra conciencia, nuestra vana manera de vivir. Entonces, pero dice aquí la palabra de Dios, para que vivamos a la justicia. ¿Y cuál es la justicia que nosotros tenemos que empezar a vivir? El perdón. Es la justicia más grande. Vea, la palabra de Dios nos dice que Dios perdona todo pecado. Todo pecado lo perdona. Y usted puede ir de Dios y decir, Señor, perdóname porque robé. El Señor, sí, mi hijito, te perdono. Señor, perdóname porque mentí. Dije muchas mentiras. Te perdono. Señor, perdóname porque adulteré. Listo, te perdono. Perdóname porque forniqué. Listo, te perdono, pero no lo hagas más. Señor, perdóname porque es que odio a fulano. A eso sí no te lo perdono. Tú tienes que perdonar a fulano. Esa es la justicia que Dios busca, que nosotros perdonemos a las personas que nos hayan hecho. Esa es la justicia divina, la que habla la palabra de Dios, para que vivamos a la justicia. La justicia de Dios es vivir perdonando todo lo que nos ofenden, todos, sin excepción. Porque esa es una de las características del amor, todo lo perdona. El amor tiene que ser perdonador. Si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a otra persona por la cual Cristo también murió? Entonces,
no solamente debemos buscar los milagros materiales, sino los espirituales. Y el milagro espiritual más grande es vivir libre de la lepra del pecado, vivir conforme a la justicia de Dios, es vivir conforme a su perdón, al perdón que Dios nos ha dado. También nosotros tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, ¿qué pasa? Dios te dice, no te puedo perdonar porque tú no has perdonado. O sea, el perdón de Dios hacia nosotros depende de que nosotros perdonemos a otra persona. Ese es un perdón condicionado. Usted no puede ir de Dios y decir, Señor, perdóname que yo odio a fulano. Sí, yo no te perdono eso. Perdónalo tú primero y yo te perdonaré a ti. Pero mientras tú lo odias o tengas un resentimiento hacia esa persona, yo no te puedo perdonar. Amén o amén. Gloria a Dios. Entonces, ese es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, el beneficio más grande que nosotros buscamos no son los milagros físicos, sino el milagro espiritual. Estar libre de los deseos de la concupiscencia del corazón, porque el alma de nosotros, los deseos de nosotros siempre es de vengarnos. Nos hacen uno y nosotros queremos vengarnos, o nos hacen algo y vivimos con resentimiento. Dios quiere que vivamos en justicia, y justicia es con un ánimo perdonador en todo momento, sin mirar lo que nos hacen. Acuérdense que Dios utiliza toda clase de instrumentos para probar nuestros corazones, para ver qué hay en nuestro corazón, si somos capaces de perdonar o no somos capaces. Si somos hijos de Dios, Dios va a poner esas personas que nos vuelan la piedra, como así decimos, para probarnos qué hay en nuestro corazón, si realmente respondemos al llamado de Dios. Entonces, tenemos otro que perdonar en todo momento. Sigue diciendo la palabra de Dios en Lucas 17, verso 14. Siguiendo hablando sobre los leprosos. Lucas 17, verso 14, vamos ahora. Cuando él los vio, les dijo, id mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Vea, la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios dice a través de sus palabras, trae bendiciones, tanto materiales como espirituales. Entonces tenemos que obedecer su palabra. Si Dios nos da un mandato es para que lo obedezcamos. La obediencia de buscar a Cristo trae bendición. Recibimos su protección, recibimos sus beneficios, recibimos su bendición, lo más grande que nosotros podemos buscar. Por eso dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a la palabra. Y la palabra de Dios nos dice, vendrán las bendiciones de Dios, sino que vienen como consecuencia de ¿qué? De la obediencia. Sigue diciendo el verso 15 del capítulo 17 de Lucas. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro a tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. O sea, que el sentimiento de ingratitud o de olvido hacia los favores que Dios nos ha dado no corta la misericordia de Dios. Vea, Dios sigue haciendo milagros, así la persona no lo reconozca, no le dé gracias a Él. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no depende de que nosotros le agradezcamos a Él. No. Pero sí es necesaria en los hijos de Dios estar agradecidos. Por eso la palabra de Dios nos dice, da gracias por todo. Por todo es, incluyendo aquellas cosas que a nosotros nos parecen malas, porque vienen de la mano de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que todo lo que le sucede a lo que conforme a sus propósitos son llamados es para nuestro bien, todo. Entonces, la ingratitud no corta la misericordia de Dios, pero la gratitud sí es requisito fundamental para ser hijo de Dios, porque el hijo de Dios tiene que vivir agradecido con Dios por todo lo que le pase. Por las cosas malas, también por las cosas malas. Y vamos a la frase que utilizó Job, ¿verdad? Job dijo, aun si él me matare, en él confiaré. Imagínense usted. Aun si él me matare, en él confiaré. O sea, si lo que él dice me va a causar un mal físicamente, no importa. Es porque es para bien para mí. Tengo que obedecerlo. Entonces, la obediencia trae bendición. Y la gratitud es un requisito fundamental para ser discípulo de Dios. Porque nadie puede ser discípulo de Dios si no tiene un corazón agradecido. Agradecido con todas las cosas que le sucedan. Sigue diciendo el verso 17 del capítulo 17 de Lucas. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios y no este extranjero? O sea, que buscar de Dios, el hecho de ser cristiano, no solamente implica encontrarlo. Hay muchas personas que han encontrado a Cristo, ¿verdad? Porque han visto una bendición de Dios, alguien los invitó a la iglesia y empezaron a leer la palabra de Dios y encontraron a Cristo, lo encontraron correcto y alzaron su mano y aceptaron a Cristo en su corazón, lloraron, redimieron, se arrepintieron. Pero ¿qué pasa? No lo siguen.
abandonan ese caminar cristiano, se vuelven a lo que antes hacían. Eso ya deja de ser una persona agradecida, deja de ser discípulo de Dios, porque discípulo es el que lo sigue, no importa por dónde vaya su maestro, ese es el que lo sigue. Discípulo es el que sigue a su maestro. Entonces, el requisito para ser cristiano no solamente es encontrar a Cristo, muchos lo han encontrado, y hemos visto muchas personas que han encontrado a Cristo, pero ¿qué pasa? Que no se mantienen en este caminar cristiano. Hacen lo que primero se les ocurre y vuelven otra vez a revolcarse en el mundo que antes hacían. O sea, muchos lo encuentran. ¿Pero por qué muchos encuentran a Cristo? Movidos por sus necesidades, movidos por un milagro, movidos pronto porque necesitaban un milagro sin entender el propósito de este milagro. Yo he visto personas que dicen, no, yo estaba en la cámara de cuidados intensivos y sentí una mano que me pasó, inmediatamente el dolor se me quitó. La mano de Cristo. Yo no dudo que haya sido la mano de Cristo, él como es benevolente y misericordioso. Pero digo, y tú cambiaste después de eso, has hecho otra cosa diferente a lo que haces antes. No, sigo siendo el mismo. Entonces, era un milagro misericordioso, de hecho, era un milagro misericordioso, pero no entendió el significado espiritual, y el significado espiritual es que lo buscara a él. O sea, no es discípulo ahora mismo de esa persona, desafortunadamente, me duele en el alma, una persona que estimo mucho, pero no está siguiendo el caminar cristiano, a pesar de que vio un milagro en su vida, sintió la mano de Dios que se postraba sobre su lugar donde tenía el dolor, y el dolor desapareció sin que nadie lo orara. Pero vemos que simplemente esa persona encontró a Cristo, lo vio, sintió su presencia, vio el milagro, pero no lo sigue, no es discípulo de Dios. Hay que mantenerse, entender el propósito del milagro. Todo milagro que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito. Hay personas que van a una iglesia y si están buscando un milagro y ven que el Señor no les da ese milagro que buscan y se desaniman y terminan saliéndose de la iglesia y dirán, Dios no me quiere a mí, tengo rabia contra el Señor porque el Señor no me hizo el milagro que yo quería. Y de hecho hemos visto muchas personas que han pasado por esta iglesia han hecho eso, de que se han retirado porque Dios no les ha dado el milagro que buscaban. Pero sabemos que los milagros no dependen de su búsqueda, dependen de la misericordia de Dios. Y Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y acordémonos que Dios no nos da lo que nosotros queremos. Dios siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y lo que nosotros necesitamos es mucho mayor que lo que nosotros queremos. Porque a veces lo que nosotros queremos es para nuestra perdición. Y lo que Dios quiere es que nuestra salvación en todo momento. Tenemos que entender el propósito del llamado. Mire lo que nos dice Juan 8:2. Aquí nos estimula nuestro Señor Jesucristo para que nos mantengamos unidos a Él en todo momento. Que lo sigamos. Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es andar en tinieblas? Es vivir conforme a nuestros propios deseos, nuestros propios designios. Cuando nosotros vivimos conforme a nuestros propios deseos, andamos en tinieblas. ¿Qué pasa al que anda en tinieblas? Alguien se mete por aquí, están las luces apagadas, es de noche y están las luces apagadas. Se tropieza, ¿verdad? Se tropieza con una silla, de pronto se tropieza con un bafle, en fin, se va a tropezar. Eso le sucede a las personas que no siguen la luz de Cristo, andará en tinieblas. Eso significa andar en tinieblas. Y andar en luz es andar conforme a los señalamientos o criterios del camino que Dios nos ha mostrado. Eso es andar en luz. El único camino luminoso que nosotros podemos tener en nuestra vida espiritual nos lo señala Cristo a través de su palabra. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, o sea, no andará conforme a sus propósitos. La Biblia cuando habla de tinieblas se refiere a nuestros propios deseos que salen de nuestro corazón. Esa es la tiniebla. Pero muchos han confundido con la palabra tiniebla con Satanás. No. Cuando la Biblia habla de tinieblas no se está refiriendo a Satanás. Se está refiriendo a los deseos del hombre, que son engañosos, los deseos del corazón. El que yo quiero, a mí me parece, sus propias maneras de pensar. Esas son las partes de tiniebla. Cuando la Biblia habla de que las personas andan en tiniebla, no es Satanás, es bajo sus propios deseos. Entonces, cuando nosotros andamos bajo nuestros propios deseos, bajo nuestros propios criterios, ¿qué pasa? Nos estrellamos. Terminamos peleando con la gente, terminamos peleando con nuestro familiar, terminamos peleando con todas las personas, porque andamos bajo nuestro propio criterio. Y más adelante, Juan 15:5, mire lo que nos dice Juan 15:5. Eso precisamente que tenemos que seguirlo a Él, porque Él es el tronco y nosotros somos la rama. Tenemos que estar agarraditos de ese tronco en todo momento, viviendo para Él. Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros queremos hacer buenas obras, pero bajo nuestro propio criterio, nada. Todo eso siempre son vanas obras. Dios no ve con agrado las obras que nosotros hagamos bajo nuestro propio criterio. Hay personas que yo veo que los 24 de diciembre cogen y preparan una olla de sopa, una olla de arroz y se la llevan para el lugar. Eso no está malo hacerlo, correcto. Pero si lo hace para su propia vanagloria, para que lo vean que Él es davidoso, Dios no ve con agrado eso. Pero si tú lo haces movido por la fe, para honrar a Cristo, y de paso lleva no solamente alimento material, sino lleva un alimento espiritual, comparte con esas personas, eso sí lo ve con agrado. Porque usted está presentando el amor de Cristo, no su amor, no su desprendimiento. Entonces lo que Dios quiere es que en todo lo que hagamos sea para glorificarlo a Él. Amén o amén. Todo lo que hagamos es para glorificarlo. Yo llevo esa olla de sopa, ese arroz, pero para glorificar a Cristo, para manifestar el amor de Cristo hacia a través de esa obra material que yo estoy realizando. Eso sí lo ve con buenos ojos. Yo he visto también personas que predican la palabra y lo predican muy bonito, pero para darse vanagloria y lo busca que lo sigan a través de las redes sociales. Sígueme por las redes sociales, ven a mi iglesia y te recibo con los brazos abiertos. No, nosotros predicamos la palabra es para que la gente siga a Cristo, no a nosotros. Amén o amén. Tenemos que seguir a Cristo, no al hombre. Tenemos que seguir al mensaje, no al mensajero. Nosotros somos mensajeros, somos una voz que clama en el desierto, pero al que tenemos que seguir siempre es a Cristo, no al hombre. Entonces, hay otras personas que utilizan el mensaje de Cristo para no buscar fama, ni que lo sigan físicamente a ellos en sus redes sociales o en su iglesia, sino buscar la lana de las ovejas, buscar el dinero de las personas. Entonces, utilizan la palabra de Cristo de diferentes formas. La palabra de Cristo es para buscar almas para Él, única y exclusivamente. No es para buscar seguidores, no es para llenar iglesias. Predicamos la palabra es para que las personas busquen a Cristo, se rindan ante Cristo, se arrepientan de sus pecados y obtengan la salvación y vida eterna que solamente Cristo puede dar. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra en el versículo 19 del capítulo 17 de Lucas. Sigue diciendo Lucas. Dice el verso 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense ustedes que los 10 recibieron un milagro, ¿sí? Los 10 recibieron un milagro por la misericordia de Dios que tuvo con ellos, pero solamente uno fue salvo. Si miramos en este caso, solamente el 10% de las personas que buscan de Cristo y que reciben un milagro son salvas. ¿Por qué? Porque regresan a darle gloria a Dios. ¿Y qué es regresar, darle gloria a Dios, darle gracias a Dios? Es mantenerse obedeciendo a Cristo, pero no es la mirada solamente en Cristo. Fíjense ustedes que mismo el Señor Jesucristo lo reconoció y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Cuando buscamos cosas materiales como la salud, que se compongan las relaciones sociales, económicas, familiares, o porque nos haga un milagro de economía, vea, esos son milagros de breves. Son milagros temporales que dependen de su misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos recibir un milagro de sanidad y a la vuelta de unos años vendrá otro problema de salud. Recibimos un milagro financiero y al poco tiempo vendrá otra necesidad material. Y así sucesivamente los problemas vienen y van y vienen. Dios nos arregla un problema familiar, pero más adelante puede venir otro. Entonces tenemos que mantenernos en obediencia a la palabra. Entonces no hay que buscar las cosas materiales, sino las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son eternas, a diferencia de las cosas materiales, que son temporales. Las cosas materiales, las cosas espirituales, ¿cuáles son? Se pueden resumir en una sola cosa: espirituales, que son la salvación y vida eterna que nosotros podemos tener. Salvación aquí mismo. Porque las personas que no tienen a Cristo, aquí mismo vive un infierno, vive desesperada, cuando tiene un problema no sabe a quién recurrir. Anda un caos toda su vida, el dinero no le alcanza, anda enredándose, haciendo patrañas o mintiendo a la gente para quedar bien y no sabiendo que lo mejor es decir siempre la verdad. Entonces, las cosas espirituales tienen que ver con salvación y la salvación es eterna, pero con respecto a la salvación depende de nuestra búsqueda. La salvación es un regalo que Dios nos da. Usted depende de si lo toma o no lo toma. Cristo vino aquí a este mundo y entregó su vida, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que seguirlo a Él. O sea, está el regalo abierto para todo. Él no quiere que nadie se pierda. Es un regalo, una invitación que Dios hace. Condición que hay que seguirlo. Hay que obedecerle, seguir su palabra.
Pero no es que sea por obra, porque aquí viene una doctrina que dice que la salvación se puede perder. Entonces, y hay otra doctrina con respecto a la salvación que dice que la salvación nunca se pierde. Porque algunos dicen que la salvación se puede perder. Porque si usted no hace obras conforme a la palabra de Dios, indica que usted no es salvo. En otras palabras, que para tener la salvación, que no basta la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sino que tengo que hacer otras obras. Falso. La salvación de Cristo es suficiente. La obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para que todos seamos salvos. Algunos dicen que la salvación se puede perder, porque la palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, que si se ha mantenido en obediencia a la palabra de Dios, pues mire, cuidado que te puedes caer. Pero es que la salvación tenemos que mirarla como una moneda, tiene dos caras. Desde el punto de vista de nosotros, la salvación se puede perder. Porque si yo dejo de seguir la palabra, dejo de hacer lo que Dios nos dice, pues yo puedo perder la palabra. Pero ¿por qué puedo perder la salvación? Pero no es que la pierda, sino que nunca fui salvo. Si yo vuelvo a hacer lo que antes era, quiere decir que yo me estaba engañando, simplemente nunca fui salvo. Ahora, desde el punto de vista de Dios, dice que la palabra de Dios nos dice que los nombres de las personas que son salvas están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo Dios va a escribir un nombre en el libro de la vida a alguien y después lo va a borrar? No, Dios no borra los nombres del libro de la vida. ¿Por qué? Porque el borrar es de una persona que se ha equivocado. ¿Y será que Dios se equivoca? Dios no se equivoca. Lo que ha escrito está. Entonces, Dios sabe de antemano quiénes son los salvos y los ayuda en su debilidad. Cuando les dan las ganas propensos, porque todos somos propensos a pecar, cuando nos vienen las ganas de pecar, de hacer algo indebido para los salvos, Dios manda su salvación, manda su ayuda para que la persona no caiga en lo que estaba haciendo antes o lo que pensaba hacer. Dios manda siempre la ayuda. Pero, ¿por qué decimos que la salvación no se puede perder desde el punto de vista de Dios? Miren lo que nos dice el Salmo 22, verso 10. El Salmo capítulo 22, verso 10 dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y si Dios es mi Dios desde el vientre de mi madre, quiere decir que soy salvo. Amén o amén. Eso para los que son salvos, porque hay personas que no van a ser salvas. En Lucas 10:20, mira aquí los fundamentos de por qué la salvación no se puede perder si miramos la salvación desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué la salvación no se puede perder? Me gustaría que el hermano Siri también participara. Dice Lucas capítulo 10, verso 20. No os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero si hay un versículo que dice que Dios puede borrar los nombres, como que indicaría que Dios puede borrar los nombres de los que son salvos. Miremos lo que nos dice Apocalipsis 3.5. Apocalipsis 3.5. Este versículo se utiliza mucho para decir, mire, ve, aquí dice la palabra de Dios que si tú no cuidas tu salvación, te van a borrar del libro de la vida. Miremos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dice, no borraré. Pero cuando él dice no borraré, es como un superlativo. Es decir, si yo mismo escribí tu nombre en el libro de la vida, ¿cómo lo voy a borrar? Están escritos por la soberanía de Dios, ¿verdad? Ese don que tiene Dios de saber las cosas antes de que sucedan, obviamente. La presencia de Dios. Por su presencia era escrito los nombres de los que van a ser salvos. Entonces Dios dice, no borraré tu nombre del libro de la vida, porque ¿cómo lo voy a borrar? Dice Dios, si yo mismo lo escribí. ¿Será que Dios se equivoca? El borrador solamente lo utilizamos nosotros que nos equivocamos, ¿verdad? Estamos sacando una cuenta, ay, me equivoqué, y borramos, o le echamos liquid paper. Pero Dios no usa ni liquid paper ni usa borrador, porque lo que Él escribe, escrito está. Así como su palabra está escrita y dice que se cumplirá, y toda su palabra se cumplirá hasta el fin del mundo. ¿Perdón? Ajá, cuando ya se pase lista, correcto también. Entonces, mi nombre escrito está cuando ya se pase lista. Gracias, hermana. Entonces, lo que indica que Dios ya tiene escrito los nombres de las personas que van a ser salvos. La diferencia está que nosotros no sabemos quiénes son los que están escritos. Muchas personas tendrán duda de que su nombre es escrito en el libro de la vida. Hay personas que de pronto comienzan una vida cristiana, son pastores, son ministros de alabanza, y usted lo ve bien ungido, predica muy bonito, alaba muy bonito, todo, y después se desvían. Dice, ¿pero por qué si esa persona era salva? No, no era salva. Simplemente fue que nunca fue salva. Porque el que es salvo se puede desviar y vuelve otra vez y regresa. Y al final es salvo, como el hijo pródigo. Usted mira el caso de la historia del hijo pródigo,
y es similar a una persona que siempre salva. Él decidió recoger los bienes que el padre, la herencia que el padre iba a dar en vida, y se fue y derrochó sus bienes, se fue. El padre no lo fue a buscar. ¿Por qué? Porque sabía que era su hijo, y como sabía que era su hijo tenía que regresar. ¿Alguien lo fue a buscar? No. ¿Dios lo mandó a buscar? No, el padre no lo mandó a buscar. Él mismo recapacitó, la palabra lo reconvino y él regresó. O sea, salvo, siempre salvo, desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de nosotros, oye, si yo tengo fe en Cristo, pues tengo que hacer obras conforme a la palabra. Porque la palabra misma me dice que la fe se demuestra con obras. Si usted tiene fe, lo demuestra con obras, porque nadie puede decir que tiene fe y no hace obras fundadas en la fe. Entonces, la fe se demuestra con obras. Entonces, la salvación, desde el punto de vista de nosotros, pues sí se puede perder. La salvación, vuelvo y repito, la salvación es como una moneda de dos caras. Desde el punto de vista de nosotros se puede perder, pero desde el punto de vista de Dios no, porque ya Él sabe quiénes van a ser salvos, debido a su presencia, su conocimiento anticipado de las cosas. Él conoce quiénes son los que van a ser salvos. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 20, verso 28. Aquí viene el problema de que muchas personas, ¿por qué su fe es mengua? Porque tienen que ver cosas para creer, tienen que ver para creer. Eso es un incrédulo. La incredulidad está fundamentada en los sentidos. Por eso se dice que la incredulidad es más fuerte que la fe. Porque la incredulidad se fundamenta en los sentidos, mientras que la fe no se fundamenta en los sentidos. La fe se fundamenta en la palabra de Dios y en las cosas que no se ven. Juan capítulo 20, verso 28 nos dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, que los milagros, el verlo, nos hace felices, ¿verdad? A los incrédulos sobre todo, cuando reciben un milagro, ven un milagro, Dios existe, Dios está aquí, y están viendo el milagro, sí, sabroso, Dios me curó, Dios no me sanó. Entonces, ven la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Si Dios no les hace el milagro, desfallecen. O reciben el milagro y después vuelven a hacer lo que eran antes. Mientras los que, a pesar de no ver los milagros, siguen creyendo en Dios, son los que se mantienen. Yo no necesito ver un milagro de Dios para saber que Dios existe. Yo no necesito ver un milagro de Dios en mi vida para saber que Dios me ama. Porque yo tengo fundada la fe en su palabra, en sus promesas, no en los milagros de Dios. Porque Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. En otras palabras, los milagros dependen de la misericordia de Dios, de la voluntad de Dios. Mientras que la salvación es la que nos da el gozo, ese gozo de la salvación. La salvación depende de la fe que yo tenga en Cristo, aunque no vea los milagros. Por eso alguien dijo que la incredulidad es más fuerte que la fe. Porque muchos dicen, yo creo en Dios si mi hijo se compone, si mi hijo se arregla, si mi esposo cambia, si fulano hace esto, si Dios me sana, creo en Dios. Y pone condicionamiento a Dios. Viene y ¿qué hace Dios? No le hace milagro. Porque Él no necesita que crea en Él por los milagros. Él necesita que crea en Él a pesar que no vean los milagros. Y la palabra de Dios nos lo está diciendo, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, son más gozosos, viven más gozosos. Esos son los que van a recibir todo el beneficio de Dios. Reciben el gozo de la salvación. En otras palabras, lo más importante para nosotros no son los milagros de Dios. Los milagros son necesarios, pero para los incrédulos. Para nosotros lo más importante es mantener la fe viva en Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro consuelo, que es nuestro ayudador en todo momento. Así no veamos los milagros que yo quiero. Él dará los milagros que Dios quiere en todo momento. Y Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravillas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros que hizo en la antigüedad los sigue haciendo ahora. Pero ¿qué pasa? Que los milagros no dependen ni de mi voluntad, ni de lo que yo haga. Dependen de la misericordia, de su voluntad. Eso es lo más importante. Y que nosotros buscamos a Dios independientemente de si hace o no hace milagros a nuestro favor. Independientemente. Como decía Job, aún si Él me matare, a Él lo buscaré. Imagínense ustedes, ese es el extremo, ¿verdad? Aún si Él me matare, a Él lo buscaré. Entonces, nosotros no tenemos una fe fundada en los milagros, sino una fe fundada en la fe. Lo que da salvación y vida eterna es la
fe. La salvación es un regalo por iniciativa divina. Dios fue el que comenzó el plan de la salvación. Nosotros no podíamos hacer nada. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Y mandó a unos Juanes el Bautista que nos predicaran a nosotros. Unas personas que nos trajeron el Evangelio de salvación para que seamos salvos. Dios nos está hablando de todo punto de vista. Nos trae personas, nos trae situaciones, pero todo para que busquemos a Él. No por los milagros, sino por lo que Él es, el camino hacia la salvación. Porque la palabra de Dios nos dice que por gracia soy salvo. Y esto no es un don de nosotros. O sea, la salvación no es para el que más corra, no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por fe en Jesucristo, que es nuestro ayudador en todo momento. Amén. Y algunos dicen, bueno, si la salvación se pierde, entonces Cristo no es Dios, ¿verdad? Porque si la salvación se perdiera, si la salvación depende del trabajo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y si se perdiera, entonces Cristo no es Dios. Tenemos que completar la obra de Cristo en la cruz del Calvario con obra nuestra, entonces Jesucristo dejaría de ser Dios. Entonces, tenemos que apoderarnos de que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado, pero tenemos que mantenerlo. Es como si alguien le regalara una casa, pero con una condición. Yo te doy la casa, pero la mantienes. La casa es tuya, nadie te la va a quitar, pero me la tienes que mantener. Si se daña los grifos del agua, si se daña algo eléctrico, si se daña una lámpara, tienes que correr y arreglarla enseguida. Así es la salvación que Dios nos da. Es un regalo que Dios nos da. Pero ¿qué pasa? Tenemos que mantenerla, tenemos que cuidarla, tenemos que hacer obras fundadas en esa fe, en esa salvación que Dios nos ha dado. Porque ¿cómo puedo decir que yo tengo fe y odio a alguien? Eso sería una demostración que no tengo fe. ¿Cómo puedo decir que yo tengo fe y no tengo amor hacia mi prójimo? Ah, no, yo amo a Dios, sí, pero ese no me pasa. ¿Qué está ahí? Ese no me pasa. Eso es una demostración de que yo no tengo fe. Entonces, la fe se demuestra con obras, pero las obras no demuestran la fe. Porque yo puedo tener fe y a veces, por aquel motivo, no hacer algunas obras, pero tengo que hacer buenas obras que demuestren nuestra fe. Entonces, el querer cuidar la salvación por buenas obras, caemos en el legalismo. Ah, no, yo tengo que guardar el sábado para demostrar que soy salvo. Yo tengo que dejar de comer ciertos alimentos, cerdo, sangre, para demostrar que soy salvo. Porque si como esos alimentos, pierdo mi salvación. No hay ninguna obra que yo haga, ni por la cual gane la salvación, ni por la cual la pierda. La salvación es por fe, no por obras. Amén. Mire lo que nos dice sobre ocúpate de la salvación en Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice, Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Alguno dirá, viste, tú tienes que cuidar tu salvación porque no la puedes perder. Vamos a ver qué significa eso. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena obra. Cuando dice, ocúpate de tu salvación, es apodérate de ella. Actúa como lo que eres, salvo. Si tú eres salvo, actúa como salvo. Ser responsable, dedícate a ejercitar y a hacer buenas obras, porque tú eres salvo. Pero las buenas obras no nos dan la salvación. ¿Me explico? O sea, si yo soy salvo, hago buenas obras, pero las buenas obras no me dan la salvación, sino que son un resultado de mi salvación. Tenemos que ejercitar la salvación. Vivamos sin afanes. Vea, el problema más grande del hombre son los afanes. Afán por conseguir trabajo, afán por conseguir algo, afanes. Los afanes nos llevan inclusive hasta hacer pecado. Afán por quedar bien. Entonces ese afán por quedar bien terminamos diciendo mentiras. Ese afán porque me vean bien termino haciendo cosas indebidas. Ese afán para que me acepten en un determinado grupo a hacer lo que ellos hacen. Para que me vean bien en la oficina, en el trabajo, yo tengo que hacer lo mismo que ellos hacen. Ellos participan en el carnaval, yo también voy a participar en el carnaval. Entonces, el afán de que me vean bien o de ser aceptado en el grupo termino haciendo lo que otros hacen. Yo no tengo que hacer lo que otros hacen. Yo tengo que hacer lo que Cristo me manda por su palabra. Ni siquiera lo que dice el pastor, ni siquiera lo que diga alguien, sino lo que dice Dios a través de su palabra. Entonces, ¿cómo ejercitamos la salvación? Para servirle a Dios, vivir de sus promesas. Eso es ejercitar la salvación. Si Cristo me dijo que en el mundo tendría aflicción, yo no me amilano
no me achicopalo porque en un momento no tengo una aflicción. Él lo dijo en su palabra, en el mundo tendrías aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No achicopalarse porque esté pasando por un mal momento. No, no. Vea, los malos momentos, esos momentos de tribulación, de aflicción que nosotros pasamos, Dios los permite en nuestra vida para prepararnos. Es como una mariposa. Imagínense usted una mariposa en su capullo. Usted ve la mariposa cuando está reventando el capullo, empieza a forcejear, a abrir el capullo. Pero si alguien viene de buen corazón, entre comillas, coge y le abre el capullo a esa mariposa y la deja salir, esa mariposa no puede volar. ¿Por qué? Porque ella necesitaba ejercitar sus alas, ejerciendo presión para romper ese capullo, para poder salir de él. Gabriel, cámara. Para poder salir de ese capullo y ejercitar sus alas. Si una persona de buen corazón, entre comillas, abre el capullo, ¿qué pasa? Esa mariposa no va a tener suficiente fuerza para volar, porque no ejercitó su fuerza, no ejercitó sus alas cuando necesitaba ejercitarla. Entonces, lo que Dios permite en nuestra vida es porque lo necesitamos para ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Ejercitémonos en la obediencia, en el sometimiento a la palabra de Dios. Vivamos sin afanes por el día a día, por el día de mañana. Cada día tiene su afán. A veces nos preocupamos por los afanes del día a día, ¿verdad? Pero resulta que la palabra de Dios nos dice cada día tiene su problema. Miren lo que nos dice Mateo 6:31. Mateo 6:31 nos dice, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea, las personas que no buscan de Dios, los que no conocen de Dios, buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, que la tribulación por la que usted está pasando y la que yo esté pasando, Dios la permite. ¿Para qué? Para forjarnos como unos buenos instrumentos en sus manos. Hay muchas personas que dicen, quiero ser un instrumento útil en tus manos. Correcto, pero prepárate para la aflicción. ¿Por qué? Porque para ser un instrumento útil en las manos de Dios, nosotros llegamos como un machete oxidado, como un cuchillo oxidado a las manos del Señor. ¿Y qué pasa cuando una persona experta en manejar cuchillo para trabajar la madera, le tiene una herramienta que no tiene filo? Tiene que afilarla, tiene que pasarla por la lima, y eso le va a doler. Si nosotros fuéramos ese cuchillo, nos va a doler. Entonces, Dios tiene que quitarnos un poco de muchas cosas que no nos convienen a nosotros, pero que nosotros amamos. Nos las va a ir quitando, nos va limando, pero nos va a doler ese proceso. El proceso de Dios es doloroso, pero para prepararnos para que seamos instrumentos útiles en sus manos. ¿Y qué significa ser instrumentos útiles en sus manos? Que podamos llevar las buenas nuevas de salvación, pero primero tenemos que ser salvos, porque yo no puedo llevar la salvación a otra persona si yo no soy salvo. Entonces, Él nos va a preparar a nosotros para que seamos salvos y poder llevar la salvación a otras personas. Entonces, no se martirice, no se preocupe por ese momento de aflicción por el que está pasando. Dios lo permite en nuestra vida para prepararnos. Todo tiene un propósito. Y los propósitos de Dios son buenos. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Cuántos saben que las cosas de Dios son buenas? Todo lo que Dios hace es bueno, aunque en el principio nosotros lo veamos malo. Cuando nosotros estamos pasando por la aflicción, sentimos que como si Dios se hubiera apartado de nosotros, como si Dios no nos escuchara. Pero cuando pasan unos años después de esa aflicción y nosotros miramos hacia atrás y lo vamos a ver y decimos, si no hubiera pasado por ese momento de aflicción, yo no estuviera donde estoy ahora. O sea, que ese momento de aflicción era necesario en nuestra vida. Démosle gracias a Dios por todo momento de aflicción que hemos pasado. Por eso la palabra de Dios nos hinca, ¿verdad? Demos gracias a Dios por todo. No solamente por las cosas buenas para nosotros, sino por las malas para nosotros. Pero que al final son buenas. Porque esas cosas que aparentemente son malas para nosotros, son buenas para nuestro crecimiento espiritual. No nos afanemos por el día de mañana. Cada día tiene su afán. Bástate el afán del mismo día y vive tu vida tranquila. ¿Por qué? Porque tienes la presencia de Dios en tu vida. Vea, hay muchas cosas que se dan en las mismas iglesias que tratan de buscar la salvación de las personas a través de obras, tales como cuidar el sábado. Cuidado, vas a comer determinadas comidas porque eso te vas a perder la salvación. Vea, no hay nada que usted o yo hagamos por el cual podamos perder la salvación, ni ganar la salvación. No, la salvación es por fe. Pero con base en esa fe, nosotros hacemos obras fundadas en la fe, porque la fe sin obra es muerta. Amén o amén. Entonces, tenemos que cuidar, es hacer obras de fe, hacer obras de fe que demuestran que somos salvos, porque los salvos hacen obras fundadas en la fe. Pero, vuelvo y repito, no habrá ninguna cosa que usted o yo hagamos por el cual nos pueda dar salvación.
Simplemente sometámonos a la palabra, sabiendo que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para redimir nuestra manera de pensar y hacernos aptos de llegar a su presencia. La salvación es un regalo de iniciativa divina que Dios nos los ha dado, pero depende de nosotros si seguimos a Cristo. Tenemos que seguir sus mandatos. ¿Por qué? Porque en el mundo nosotros andamos en tinieblas. Y cuando, vuelvo y repito lo que dije anteriormente, cuando andamos en tinieblas no quiere decir que sea Satanás que nos esté atacando. Tiniebla quiere decir que andamos a espaldas o fuera de la luz de Cristo, andamos bajo nuestro propio criterio. Y si andamos bajo nuestro propio criterio, ¿qué pasa? Nos estrellamos. Cuando alguien entra a una casa de noche y oscuro sin prender las luces, se termina estrellándose con los muebles, ¿verdad? Así sea su propia casa. Se tropieza, a menos que sea un ciego que ya conoce la casa. Pero uno cuando le apagan las luces, uno se estrella. Así somos nosotros. Cuando andamos sin la luz de Cristo, andamos peleando con la gente, todo nos molesta, todo nos fastidia. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. ¿Por qué no? No tenemos la luz de Cristo. La luz de Cristo es el que nos señala el camino que tenemos que seguir, sometiéndonos, soportándonos los unos a los otros, como el caso de los puercoespines, ¿verdad? Cuando se van a juntar los puercoespines, andaban todos heridos unos con otros. ¿Por qué si hieren? Porque tienen espinas, todos tenemos espinas. Lo que yo hago le puede molestar a usted, lo que usted hace me puede molestar a mí, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Soportarnos. Ese es uno de los elementos fundamentales del amor, soportarse unos a otros, como Cristo nos soporta a nosotros. Imagínate, si fuera por soportarnos, Cristo nos hubiera destruido hace rato. ¿Cuántas cosas no hemos hecho que van en contra de la voluntad de Dios? Hemos hecho cosas que airan a Dios, y sin embargo, Él en su infinito amor soporta todo lo que nosotros hacemos. Amén.